Maestro, ¿cuál es el secreto de la felicidad? No discutir con necios. Yo no creo que esa sea la clave para la felicidad, maestro. Sí, tienes toda la razón. Judith Lonsoy. Una almeja estaba abriendo su concha para calentarse al sol cuando una becada, un ave pequeña parecida a la perdiz que pasaba por allí, le dio un picotazo. Pero la almeja fue tan rápida que se cerró de golpe, atrapando el pico del ave. «Suéltame o morirás aquí al sol», dijo la becada. «Deja de picarme o no podrás salir nunca de aquí», dijo la almeja. Y como ninguna de las dos cedía y se pasaron un buen rato discutiendo, un pescador que pasaba por allí aprovechó y se llevó la becada y la almeja para cenar esa misma noche. Moraleja: corrige al sabio y lo harás más sabio. Corrige al necio y lo harás tu enemigo. Proverbio chino. Al leer esta fábula reflexionaba sobre una palabra y es la necedad o terquedad. Y estudiando sobre este tema encontré una frase muy interesante que dice así: la diferencia entre perseverancia y terquedad es que la primera se deriva de un fuerte deseo, mientras que la segunda se debe a una falta de fuerza de voluntad. Henry Ward. Es decir, no es lo mismo la perseverancia que la terquedad, porque la terquedad se define como el hecho de que una persona no tenga la capacidad de flexibilizar su posición ante situaciones de la vida diaria y haga cumplir su decisión por encima de la opinión o deseo de los demás. Como lo vimos en esta fábula, tanto en la becada como la almeja, las dos estaban en esa posición, ninguna quiso ceder y finalmente por su necedad las dos perdieron. Porque la necedad es la falta de fuerza de voluntad para escuchar, para llegar a un acuerdo, para conciliar, para resolver, para aprender, para ceder, en fin. Por esta razón es tan importante tener mucho cuidado al momento de elegir a las personas con las cuales vamos a iniciar una amistad, un noviazgo, un matrimonio, una sociedad, un negocio, en fin, porque la necedad se pega, se contagia. Dice Proverbios 13:20, camina con sabios y te harás sabio, júntate con necios y te meterás en dificultades. Dice también una frase de Jim Rohn, un autor y orador motivacional: eres el promedio de las 5 personas con quien más te relacionas. Elige bien quién te rodea. Porque júntate con sabios y obtendrás sabiduría. Júntate con necios y te echarás a perder. ¿Y qué es ser necio? Necio es sinónimo de obstinado, testarudo, empecinado, tosudo, porfiado, ignorante, fatuo, imprudente, incoherente, ingenuo, insensato. Y solo por mencionar las palabras más suaves de este significado, porque hay otras más fuertes. La vida, como lo hemos dicho muchas veces, es una carrera, y es una carrera no de velocidad, sino de persistencia. Y tratándose de que solo tenemos una, es entonces súper importante que analicemos de qué forma la estamos corriendo y con quiénes la estamos corriendo, porque muchas veces nos rodeamos de personas necias y luego nos estamos quejando de los resultados, pero debemos tener muy claro que con quien corremos esa carrera no depende de Dios, sino de nuestras decisiones. Dice Proverbios 19:3, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Hay personas que por más que nosotros les hablemos, les expliquemos, les enseñemos, les hagamos muñequitos con plastilina para que entiendan, no van a cambiar su posición de necedad y terquedad, y no porque nuestro Padre Celestial no tenga el poder para cambiarlo, sino porque simplemente ellos no quieren. Dice Proverbio 27:22, si al trigo lo machacas, puedes quitarle la cáscara, pero al necio, aunque lo remuelas, no se le quita lo necio. Me gustó mucho una frase que leí que decía, hay quienes lamentan su necedad. Este ya no es necio,
Más necio es aquel que sin conocerse a sí mismo dice ser inteligente. Es decir, todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido necios o tercos, pero una cosa es esto y otra cosa es perseverar en serlo y creer que somos muy sabios e inteligentes y no reconocer nuestra ignorancia. Errores los cometemos todos, pero el que es inteligente lo reconoce y el sabio lo corrige y no lo repite más. Ahora, tal vez en este punto tú digas, listo, ya entendí, pero ¿qué hago si yo he sido necio y no sé cómo actuar? Pues la respuesta la encontramos en Santiago 1, del 5 al 6. Si necesitas sabiduría, pídesela a nuestro generoso Dios, y Él te la dará. No te reprenderá por pedirla. Cuando se la pidas, asegúrate de que tu fe sea solamente en Dios y no dudes, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Entonces, para resumir, primero, nadie nace sabiendo. Entonces, para no ser necio, la solución está en ir a la fuente de la sabiduría, que es el Señor Jesús. Segundo, rodéate de personas que sean sabias, porque estar todo el tiempo discutiendo con una persona necia te desgasta, te drena la energía, la salud, la paz, la tranquilidad, el sueño, el deseo de vivir, en fin. Y tercero, nosotros no cambiamos a nadie. Así es que si tienes a una persona muy cercana que es necia, no discutas ni te pongas al nivel de esa persona, porque dice Proverbios 26:4, no te pongas al nivel del necio, o resultará que el necio eres tú. Nunca discutas con un ignorante. Te hará descender a su nivel y ahí te vencerá por experiencia. Mark Twain. Es decir, ora por esa persona para que el Espíritu Santo haga la obra en su corazón, porque no es con tus palabras ni con tu cantaleta, como decimos aquí en Colombia, que esa persona va a cambiar. Es con el poder de Dios obrando en su vida a través de la oración que tú hagas por esa persona. Recuerda, rodéate de personas que hablen de metas, ideas y sueños, no de chismes ni mal de otras personas. Invitación especial: si aún no conoces a Jesús o te has alejado, hoy es el día para volver. Toby y Moni Cifuentes estamos aquí para ayudarte. Contáctanos por WhatsApp en Bogotá, Colombia, al 315-607-5084 o 318-537-1742. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale like a nuestros videos, activa las notificaciones y no te pierdas ningún video. Bendiciones para todos.